Todos sabemos que en Minecraft hubo una civilización que dominó las tres dimensiones que conocemos el día de hoy, el Overworld, el Nether y el End. Pero, ¿cómo pudieron dominar todo? Volvamos a la era antes de la aparición de Steve y Alex. Esta civilización, la cual llamaremos como los Elytrians. Esta fue una civilización mucho más avanzada que los aldeanos actuales, teniendo avances tecnológicos bastante impresionantes, como lo eran grandes barcos para zarpar por los mares y establecerse. Algunos de ellos se adentraron a las cuevas, formando así las minas y las Ancient Cities que conocemos. Al haber dejado huella en muchos lugares, como los desiertos y las junglas, dejando estructuras bastante llamativas, sabían que habían dominado todo el Overworld. Se dedicaron a obtener una gran cantidad de minerales para poder ir a un lugar más allá, algo desconocido, a otros planetas o quizás otras dimensiones. En las cuevas se encontraron con un mineral tan duro, pero que tenía una energía bastante extraña. De él emanaba una energía que no se veía, pero se sentía al tocarla, dedicándose a conseguir una gran cantidad de esta, la cual conocemos como la obsidiana. Con esta, vieron que podían encantar distintas herramientas y armaduras, al igual que libros, pero al abusar de este poder, algunos Elytrians quedaron locos, diciendo que con la obsidiana podían abrirse portales al mismo infierno, dando indicaciones a los demás de cómo crearlos, para así poder viajar a este peligroso lugar. Al estar tan bien equipados, los Elytrians viajaron sin ningún miedo, enfrentándose a todo tipo de peligro en esta dimensión, donde obtuvieron materiales bastante importantes, como las varas de Blaze, Glowstone y unas más llamativas, las verrugas infernales, las cuales soltaban unas partículas que generaban una sensación extraña al tocarlas. Llegaron a explorar todo el Nether, encontrando muy pocas de esas para producir más, así que decidieron tomar la arena de donde crecía y empezar a establecerse en este lugar. Minaron gran cantidad de Netherrack para poder hacer ladrillos y crear las fortalezas, donde estarían a salvo y podían cultivar más de estas verrugas, al igual que tomaron de rehenes a estos seres de fuego, siendo llamados Blaze, atrapando su esencia y alma dentro de unos artefactos que permitía su aparición infinita y así poder obtener las varas que ellos soltaban, tomando dominio de una nueva dimensión. Con el pasar de los años, descubrieron que con las verrugas podían hacer distintas pociones, desde aquellas que les harían daño hasta aquellas que los beneficiaban, y un día decidieron utilizar toda su tecnología para poder explorar el espacio, pero no utilizando naves espaciales como los cohetes que conocemos, sino que con el poder que otorgaban las verrugas, su tecnología y ciencia avanzada hicieron que los barcos con los que exploraban antes los océanos pudieran flotar y navegar el espacio, solo que esta vez los modificaron con obsidiana, combinada con verrugas infernales, ya que necesitaban planear y tomar impulso muy fácilmente en el espacio. Enviaron muchos barcos con una tripulación bastante equipada para cualquier peligro, y en cada barco iría una mesa de pociones, por si faltaba potencia al barco o tener ventajas en combate. Luego de explorar durante un tiempo desconocido, observaron una enorme cantidad de anillos rodeando un planeta, el cual era completamente diminuto. Al acercarse a estos enormes anillos, observaron unas criaturas voladoras jamás antes vistas, siendo muy diferente a los animales del Overworld, siendo estos los dragones. Esos seres eran inofensivos, simplemente estaban durmiendo, como si estuvieran hibernando en medio del espacio. El lugar estaba completamente vacío, cada anillo estaba formado por el mismo tipo de piedra amarillenta, pero sin ningún tipo de vegetación. Los Elytrians habían desembarcado para establecerse, empezando a crear estructuras con la misma piedra de este planeta, estabilizándola con bloques de obsidiana, creando así ciudades pequeñas. También quisieron repoblar esta tierra muerta de vegetación con distintas plantas que pudieran darles más recursos a futuro, como distintos tipos de brotes de árboles. Los Elytrians siguieron explorando todo este mundo vacío sin encontrar nada de este mundo, pero al limitarse sus recursos para navegar por el espacio, se les ocurrió la idea de crear algo que les permitiera moverse entre los anillos, y su solución era crear una especie de alas, parecidas a la de los dragones. Los Elytrians se dedicaron a exterminar a muchos de esta especie, para empezar a formar distintos prototipos de alas hasta poder perfeccionarlas con las escamas de todos los dragones que iban exterminando. El tiempo pasaba y no encontraban la forma de poder crear las alas perfectas, así que pensaron utilizar algunos de los materiales que trajeron desde su mundo, siendo estas las membranas de Phantoms. Al combinar ambos objetos pudieron cumplir su objetivo, llamando a este nuevo equipamiento Elytras. Aunque no podían volar exactamente por la rigidez, podían planear e impulsarse con la ayuda de distintas pociones que crearon. Estuvieron viajando durante generaciones, algunos con las nuevas Elytras, otros con la poca energía que quedaba de los barcos, construyendo más ciudades con obsidiana y piedra de End. Solo que había un problema: la obsidiana tomó un color morado y era menos resistente, volviendo inhabitables e inútiles los barcos y la mayoría de estas estructuras. Al igual que las plantas cultivadas mutaron, tomaron formas curpeadas y de color morado, creciendo con gran rapidez y propagándose hasta en la piedra de este mundo, siendo esta la única fuente de alimento disponible. Lo que no sabían es que alteraron su genética poco a poco, no solo la de aquellos que la consumían, sino también a la de las siguientes generaciones, volviéndose más alargados, altos y de un color parecido al vacío, como si este mismo vacío debajo de ellos tuviera algo importante que ver, pero aún sabían que debían ir al centro de este lugar. Al llegar, descubrieron un dragón oscuro y enorme, recordando que al haber acabado con cada uno de ellos durante el paso de las generaciones pasadas, este era el último de su especie. Con la poca obsidiana que les quedó y la tecnología que tenían aún, crearon pilares de este material para canalizar una energía tan poderosa en la encima de cada pilar, utilizando la energía del vacío otorgada en sus nuevos cuerpos. Ninguno de ellos sabía cómo lo hacía, simplemente consiguieron canalizarla de una forma que la obsidiana no mutara por el vacío, pero que a la vez mantuviera con vida
vivo a este espécimen. Al asegurarse que ese dragón, siendo una hembra, estaría con vida por siempre, buscaron la forma de volver a su mundo, queriendo abrir un portal que les permita viajar de esta dimensión vacía a su hogar. Algunos Elytrians que no habían sufrido severas mutaciones aún, le indicaron a los demás que, si podían canalizar la energía de la obsidiana, podían extraerla para volverla aún más resistente y crear un portal con esa misma. Luego de oír esas palabras, lo intentaron entre muchos de ellos, dando todo para volver a su querido hogar. Tardaron bastante tiempo, hasta conseguirlo, dándose cuenta del poder que ellos tenían, pero era muy arriesgado. Aunque pudieron crear la estructura del portal, no sabían cómo activarlo, perdieron la esperanza de volver, siendo consumidos por la ira y la frustración. Ese acúmulo de ira permitió desintegrar su cuerpo en un segundo, siendo enviados a otro lugar cercano, quedando confundidos con lo que podían hacer con su poder, utilizando esa ira para poder descubrir cómo hicieron aquel acto. Volvieron a las ciudades, explicando todo lo que había pasado, en especial lo último, así que decidieron practicar para poder observar el límite de este poder, aumentando las esperanzas de volver a su hogar. Mientras las generaciones pasaban, su poder era más fácil de controlar, ya que su cuerpo fue consumido por la esencia del mismo vacío. Ya no eran Elytrians, ahora eran los Endermans, los cuales ya dominaron una nueva dimensión, siendo esta la del End. Mientras que su poder de teletransportarse iba aumentando la distancia, no podían volver, hasta que uno de ellos decidió confiar en su poder y conectarse con la energía del vacío, lanzándose hacia este. Su cuerpo se desintegró, pero terminó en un mundo desconocido, más colorido, cálido y vivo. Llegando al Overworld, este Enderman sentía que podía viajar a cualquier lugar, creyendo que era gracias a esa luz que golpeaba su cuerpo desde el cielo. Tomando un bloque marrón y verde, con toda su energía, desintegró su cuerpo y el bloque, terminando en la otra dimensión. Al regresar, le comentó a todos los demás de lo que había ocurrido y lo que podía hacer, invitando a los demás a viajar a ese hermoso lugar, pero no todo el mundo le hizo caso, recordándoles que su objetivo era conectar ambas dimensiones. Muchos de los Endermans presentes participaron para viajar y terminar con su objetivo, mientras que los otros viajaron a las demás ciudades para comentarles a los otros el plan. En este colorido mundo, decidieron utilizar su fuerza descomunal para poder crear una estructura subterránea, la cual conectará con ambas dimensiones, pero que solo ellos conocieran. Rompieron bloques, los transformaron y crearon así esta base. Con la piedra de Elen que trajeron de su dimensión y al poder canalizar la energía, formaron los 9 bloques que conformarían el portal. Lastimosamente, no sabían cómo activarlo. Tras años de fracaso, los Endermans más sabios llegaron a una conclusión muy aterradora. La única fuerza suficientemente poderosa y afinada con la energía del End era nuestra propia esencia vital. Pensando que su energía y cuerpo alterado por el vacío podía infectar estos bloques para abrir una grieta dimensional. Uno de estos se arrancó un ojo, usándolo para ver la reacción del portal, pero la energía necesitaba ser canalizada. Necesitaban un elemento cálido que contuviera de forma estable esta energía, recordando que sus ancestros viajaron a una dimensión diferente, siendo esta el Nether. Muchos de ellos hicieron expediciones hacia las antiguas fortalezas, en especial buscando estos seres de fuegos que soltaban las varas para poder canalizar de manera correcta la energía de sus ojos. Muchos de los Endermans ofrecieron sus ojos para poder crear este material que permita conectar las dimensiones, llamándolos ojos de Ender. Finalmente consiguieron abrir este portal, pero al hacerlo despertaron a la dragona. Esa tenía un poder tan abismal como si fuera la creadora de este mundo, teniendo una conexión bastante fuerte con el vacío, tanto que le permitía controlar a los Endermans, atacándolos si ella quería sin ningún problema. Este ser ancestral despertó por la ruptura de la energía de los pilares causada por el portal. Al descubrir esto, decidieron cerrarlo para siempre, pero el daño ya estaba hecho. La dragona se había despertado, ya había tomado control sobre muchos de los Endermans de ese mundo, y para peor, el portal estaba cerrado, siendo prisioneros de este lugar, teniendo la esperanza de que alguien pueda derrotar a esta tirana. Aunque algunos de estos Endermans desobedecieron y viajaron al Overworld para encontrar una forma de derrotar a esa dragona, no lo consiguieron. Pero un día, un ser con una energía diferente, pero más poderosa que la del vacío del End, apareció en este cálido mundo, creyendo que sería su salvación.